Esta es la clase 2 del módulo 8 del curso Compendio de la Vidama. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Aquí tenemos el contenido del capítulo 8, Compendio de Condiciones. En la clase anterior, la primera clase, estudiamos la introducción, la sección 1, los dos métodos, la sección 2, y comenzamos con el estudio del método del origen condicionado. En la clase anterior dijimos que los dos métodos son el método de origen condicionado y el método de las relaciones condicionales. Entonces, en esta segunda clase vamos a terminar de estudiar el primer método, el método del origen condicionado. Entonces, vamos a continuar con la sección 3. En la clase anterior estudiamos hasta el enlace número 3, entonces ahora vamos a continuar con el número 4. Condicionadas por la mente y la materia, surgen las 6 bases de los sentidos. Entonces, como explicamos en la clase anterior, nosotros lo que estamos haciendo aquí es identificar y asignar las realidades últimas a cada uno de los componentes del origen condicionado. Entonces, aquí mente y materia tienen el mismo significado que en 3. Esto es importante porque cuando un estado es condicionante, puede tener un significado diferente que cuando ese estado es condicionado. Nosotros vimos que cuando la conciencia es condicionada, en la clase anterior, se refiere a las conciencias resultantes solamente. Pero cuando la conciencia es condicionante, entonces aquí no solamente tomamos las conciencias resultantes, sino también las otras conciencias. Entonces, por eso es importante asignar el significado a cada uno de los componentes, se trate de que este componente sea condicionante o condicionado. De las 6 bases de los sentidos, las primeras 5 bases son la materia sensible del ojo, la materia sensible del oído, la materia sensible de la nariz, de la lengua y del cuerpo. Mientras que la base de la mente se refiere a los 32 tipos de conciencia resultante. Entonces es importante tener a mano el cuadro de las 89 o 121 conciencias y también la segunda edición del capítulo 8 del compendio. Entonces, las 5 bases se refiere a las 5 sensibilidades que estudiamos en el capítulo 6, el compendio de la materia, mientras que la base de la mente aquí se refiere a los 32 tipos de conciencia resultante. Entonces, aquí nosotros hemos definido, asignado, precisado las realidades últimas con relación a estos enlaces de mente y materia y 6 bases de los sentidos. Cuando surgen los fenómenos materiales producidos por el Kama, ellos condicionan el surgimiento de los 5 órganos de los sentidos, que también son tipos de propiedad de materia producida por el Kama. Nosotros vimos en el capítulo 6 que las 5 bases de los sentidos son propiedades materiales exclusivamente producidas por el Kama. Cuando surgen los factores mentales asociados, ellos condicionan el surgimiento de la conciencia resultante, que aquí se denomina base de la mente. En otras palabras, la conciencia resultante condiciona la mente, nama, y la mente condiciona la conciencia resultante. Ellas se relacionan una con la otra de acuerdo con la relación de mutualidad Añamanya-Pachaya. O sea que esto lo vamos a estudiar en mayor profundidad cuando estudiemos las relaciones condicionales. Aquí nos está adelantando un poco que la mente y la materia se
condicionan mutuamente de acuerdo con esta condición de mutualidad. En el plano de los sentidos, la mente y la materia condicionan el surgimiento de todas las 6 bases de los sentidos. En el plano de la materia sutil, solo surgen 3 bases, las bases del ojo, del oído y de la mente. En el plano inmaterial, solo la mente, solamente una base tenemos, condiciona el surgimiento de la base de la mente. La única base en este plano, dado que las 5 bases materiales de los sentidos están ausentes. Entonces aquí vemos esta tabla que nos explica este cuarto enlace, condicionadas por la mente y la materia, surgen las 6 bases de los sentidos. Entonces, mente y materia significa mente, significa materia y mente y materia. Porque nosotros dijimos de que hay planos donde solamente hay mente, hay un plano donde hay solamente materia y los restantes planos tenemos mente y materia. Entonces, la sexta base y las 6 bases, ¿no? Cuando se trata de la mente condiciona el surgimiento de la sexta base. Cuando se trata de la materia es condición. Veamos aquí, entonces, mente y materia. La mente son los 52 factores mentales y materia 4 elementos primarios, 6 propiedades base, facultad vital y nutrimiento. Y nosotros aquí tenemos las 6 bases de los sentidos. Las 5 primeras bases, ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo, corresponden a las 5 sensibilidades, mientras que la sexta base, la base de la mente, corresponde a las 32 conciencias resultantes. Entonces, aquí tenemos la explicación de esta condición y pasemos al número 5. Condicionado por las 6 bases de los sentidos, surge el contacto. Aquí el contacto pasa, significa el contacto asociado con las conciencias resultantes. Nosotros hemos estudiado en el capítulo 2 que el contacto es un factor mental universal y aquí específicamente se refiere al contacto con las conciencias resultantes. El contacto es el encuentro, sangati, de la conciencia y los factores mentales con un objeto en alguna de las 6 bases de los sentidos. El contacto que surge de la base del ojo se denomina contacto del ojo. Este señala el encuentro del ojo con la forma visible y la conciencia del ojo. De manera similar, los otros tipos de contacto, el contacto del oído, etc., surgen en dependencia de sus respectivas bases de los sentidos. El contacto mental es el contacto asociado con los 22 tipos de conciencia resultante, excluyendo los 2 grupos de 5 conciencias de los sentidos. Debido a que el contacto puede existir solo cuando existen las bases de los sentidos, se dice que el contacto está condicionado por las 6 bases de los sentidos. Así que esto es importante. Solamente puede haber contacto cuando hay bases de los sentidos y surgen las conciencias respectivas con relación a cada una de estas bases. Porque el contacto es mental. Entonces la conciencia surge, pero la conciencia ¿por qué surge? Porque existen las bases sensoriales, las propiedades materiales. Entonces aquí nosotros tenemos, condicionado por las 6 bases de los sentidos, surge el contacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Condicionado por la sexta base,
y las 6 bases de los sentidos, surge el contacto. Pero aquí nosotros no solamente tomamos las bases internas, las 5 bases del ojo, del oído, de la nariz, lengua y cuerpo, que como dijimos corresponden a las 5 sensibilidades, las propiedades materiales, y la sexta base, que es la base de la mente que corresponde a las 32 conciencias resultantes. No solamente se toma eso cuando las 6 bases son estados condicionantes, sino que también tomamos las bases externas, que es la base visible, la base auditiva, la base olfativa, la base gustativa, la base tangible y la base del objeto mental. Eso lo vimos en el capítulo 7. Las bases externas son en realidad los objetos de las conciencias respectivas. Y del lado de lo condicionado tenemos el contacto, y aquí nosotros tenemos el contacto del ojo. ¿Qué es el contacto del ojo? El contacto con 2 conciencias del ojo. Por favor, tener a mano las 89 o 121 conciencias. Hay 2 conciencias resultantes del ojo. Entonces, el contacto asociado con esas 2 conciencias. El contacto del oído es el contacto asociado con las 2 conciencias del oído. El contacto de la nariz es el contacto asociado con las 2 conciencias de la nariz. El contacto de la lengua es el contacto asociado con las 2 conciencias de la lengua. El contacto del cuerpo es el contacto asociado con las 2 conciencias del cuerpo. Y el contacto de la mente es el contacto con 22 conciencias resultantes mundanas, excluyendo los 10 contactos anteriores. O sea, de que el contacto con las restantes conciencias resultantes, con las 22 conciencias restantes, se denomina contacto de la mente. Entonces, pasemos al número 6 ahora, que es condicionado por el contacto, surge la sensación. Cada vez que hay contacto, la sensación vedana surge en el mismo momento, condicionada por el mismo contacto. El contacto es el encuentro de la conciencia con el objeto, y ese encuentro está necesariamente acompañado por un tono afectivo particular, la sensación producida por el contacto. Entonces, surgen en el mismo momento, pero hay diferentes tipos de sensación. Nosotros lo hemos estudiado eso en los capítulos anteriores. Hay 6 clases de sensaciones. La sensación originada por el contacto con el ojo, la sensación originada por el contacto con el oído, etc. Nariz, lengua, cuerpo. Y la sensación originada por el contacto con la mente. En términos de la cualidad afectiva, la sensación puede ser placentera, dolorosa o neutral, de acuerdo con la base y el objeto. Entonces, nosotros hemos visto que puede haber 3 o 5 sensaciones en capítulos anteriores. En el capítulo 3 estudiamos en bastante profundidad sobre la sensación, y también en el capítulo 2 estudiamos, cuando estudiamos los factores mentales, estudiamos que la sensación es un factor mental universal. Entonces aquí nosotros tenemos el cuadro. Condicionada por el contacto surge la sensación. Entonces el contacto es pasa y la sensación es vedana. Entonces el contacto aquí es un estado condicionante y la sensación es el estado condicionado. Y la cadenita esa columna está en blanco, se refiere a los modos de la condicionalidad que nosotros vamos a ver después que estudiemos el segundo método. Entonces, el contacto del ojo, bueno, esto es exactamente igual que en la lámina, en el cuadro anterior. En el cuadro anterior, el número 5,
eh, el contacto era un estado condicionado, ahora es condicionante. Entonces es exactamente igual. Y la sensación aquí es un estado condicionado, entonces la sensación originada por el contacto del ojo, del oído, de la nariz, lengua, cuerpo y mente. Y aquí se toma la sensación asociada con las 32 conciencias resultantes. O sea, de que nosotros hasta aquí, las conciencias y los factores mentales son resultantes. Pasemos ahora al número 7. Condicionado por la sensación surge el deseo. La sensación condiciona el surgimiento del deseo tanha. El término tanha es difícil de traducir al español. No obstante, tanha a nivel de realidades últimas se refiere al factor mental del apego, loba. En cuanto a significado, tanha, no obstante que nosotros lo traducimos como deseo, tanha puede ser traducido como set, puede ser traducido como avidez, ansia, pero siempre se refiere al factor mental del apego. Entonces, hay 6 clases de deseo: deseo por objetos visibles, por sonidos, por olores, por sabores, por objetos tangibles y por objetos mentales. Ustedes ven cómo se va los eslabones encadenando esto a partir de el contacto, la sensación, y ahora tenemos el deseo. De nuevo, cada uno de estas 3 es de 3 clases, de acuerdo a si es simple deseo por objetos sensoriales o deseo por la existencia, esto es deseo asociado con la concepción de eternalismo, sasata ditti, o deseo por aniquilación, esto es deseo asociado con la concepción nihilista, uchera ditti. En todas sus variedades, el deseo se reduce, en un sentido último, al factor mental apego, loba. Entonces, si ustedes estudian el primer discurso, el Dhammacakkappavattana Sutta, que es el discurso de la puesta de movimiento de la rueda del Dhamma, cuando el Buda explica la segunda noble verdad, y entonces se refiere al deseo, ahí se hace mención a estos 3 tipos de deseo. El deseo por los objetos de los sentidos, el deseo por la existencia, pero que en realidad el deseo por la existencia significa el deseo asociado con una concepción errónea de eternalismo. Y el deseo por la no existencia, en Pali es bhava, bhava tanha, que es el deseo por la existencia, y vibhava tanha, que es el deseo por la no existencia o aniquilación. Pero el deseo por la aniquilación en realidad es el deseo asociado con el factor de la concepción errónea nihilista. En todas sus variedades, el deseo se reduce, en un sentido último, al factor mental apego loba, ver 7.38, capítulo 7, que es el compendio de categorías. Si bien el deseo se distingue de acuerdo con su objeto, este depende de la sensación que surge a través del contacto con ese objeto. Si uno experimenta un objeto agradable, uno se deleita con esa sensación agradable y desea el objeto, siempre y cuando éste produzca la sensación agradable. O sea, de que la sensación es un factor importante en la condición de
el deseo. Por otro lado, cuando uno experimenta una sensación dolorosa, uno tiene el deseo de liberarse del dolor y anhela que éste sea reemplazado por una sensación agradable. La sensación neutral tiene la naturaleza de calma y también es un objeto del deseo. Por lo tanto, los tres tipos de sensaciones condicionan el surgimiento de los varios tipos de deseo. Entonces, aquí nosotros tenemos esta tabla, condicionada por la sensación surge el deseo. Entonces la sensación puede ser la sensación resultante placentera, la sensación resultante placentera, displacentera y neutral, o sea, los tres tipos de sensación, y también la sensación no resultante. Y el estado condicionado es el deseo, que es el deseo por los 6 tipos de objetos. Objetos Dhamma se refiere a los objetos mentales. Nosotros hemos visto los distintos objetos en el capítulo número 3. Ahora, lo que a nosotros nos falta aquí es ver cómo la sensación y el deseo se relacionan. Entonces, eso lo vamos a ver después de haber estudiado el Patana. Entonces, sigamos ahora con la número 8. Condicionada por el deseo surge la adherencia. Aquí la adherencia son las 4 clases explicadas anteriormente en el capítulo 7, sección 7. Nosotros vimos que hay 4 adherencias. La adherencia a los placeres de los sentidos. La primera es un deseo intenso, un modo del factor mental apego, y las otras 3 clases de adherencias son modos del factor mental concepción errónea. O sea que, no obstante, hay 4 adherencias, como vimos en el capítulo 7, estas 4 adherencias, desde la perspectiva de las realidades últimas, se reducen a 2 factores mentales del apego y de la concepción errónea. Cada una de estas adherencias está condicionada por el deseo. En el primer caso, el deseo débil o inicial por un objeto se denomina deseo, mientras que el deseo intenso se denomina adherencia. En los otros 3 casos, el deseo que condiciona las concepciones erróneas se denomina deseo, mientras que las nociones que uno acepta bajo la influencia de ese deseo se denominan adherencias. Entonces aquí nosotros tenemos condicionado por el deseo surge la adherencia, o sea, el estado condicionante aquí es el deseo, que es igual que como vimos anteriormente, el deseo por los 6 tipos de objetos, y el estado condicionado es la adherencia, y aquí se refiere a los 4 tipos de adherencia. Adherencia a placeres sensoriales o sensuales, adherencia a concepciones erróneas, adherencia a ritos y ceremonias, y adherencia a la doctrina del alma. Entonces sigamos ahora con la sección 9. Condicionada por la adherencia surge la existencia. Entonces ese es el eslabón número 9. Hay 2 tipos de existencia. El proceso activo de la existencia, kama bhava, y el proceso pasivo o resultante de la existencia, upapati bhava. La existencia activa significa los 29 tipos de voliciones sanas e insanas, o todas las acciones sanas e insanas que producen una nueva existencia. O sea, nosotros hemos visto en el segundo enlace las formaciones. Si ustedes vuelven al segundo, que las formaciones, van a ver que las formaciones también son 29 voliciones. O sea que la existencia activa es
es lo mismo que Sankara, las formaciones. Y la existencia resultante significa los 32 tipos de conciencia resultante, sus factores mentales asociados y los fenómenos materiales producidos por el karma. Entonces, la adherencia es una condición de la existencia activa, porque bajo la influencia de la adherencia uno realiza acciones que se acumulan como karma. La adherencia es una condición para la existencia resultante, porque esa misma adherencia hace que uno regrese al ciclo de la existencia en un estado determinado por el propio karma. Entonces aquí nosotros tenemos el cuadro, condicionado por la adherencia surge la existencia. La adherencia es el estado condicionante. Tenemos las 4 adherencias que ya vimos. Y el estado condicionado son la existencia, que hay 2 tipos, como dijimos. La existencia activa, kama bhava, que corresponde a la abolición, con 29 conciencias mundanas, insanas y sanas. Entonces, tenemos el cuadro de las 89 o 121 conciencias a mano. Podemos identificar fácilmente estas 29 conciencias mundanas, insanas y sanas. Y la existencia pasiva, upapati bhava, se refiere a las 32 conciencias resultantes. Son 15 resultantes sin raíz, 8 grandes resultantes de la esfera de los sentidos, 5 resultantes de la materia sutil y 4 resultantes inmateriales. Eso es por el lado de la mente. Y 18 propiedades materiales producidas por el kama, que ustedes pueden identificar en el capítulo 6. Además, hay 9 existencias pasivas. La existencia de los sentidos, en pali es kama bhava, que se refiere a los 11 planos de los sentidos. La existencia de la materia sutil, rupa bhava, se refiere a los planos de la materia sutil. La existencia inmaterial, arupa bhava, que se refiere a los 4 planos de la existencia inmaterial. La existencia con percepción, que incluye todos los planos excepto los seres sin percepción y el último plano inmaterial. Entonces son 29 planos, lo que corresponden a la existencia con percepción sañi bhava. Y la existencia sin percepción, asañi bhava, se refiere al plano de los seres sin percepción. Y la existencia con ni percepción ni no percepción, neuasañi nasañi bhava, se refiere al último plano inmaterial. La existencia con un agregado, ikkavokara bhava, que es la existencia de los seres sin percepción. La existencia con 4 agregados, chatuvokara bhava, que es los planos inmateriales, y la existencia con 5 agregados, que son los planos donde hay mente y materia. O sea, de que puede haber superposición con relación a alguna de estas 9, pero es así como se explica la existencia pasiva también, además de las 32 conciencias resultantes y 18 propiedades materiales producidas por el karma. Entonces, tenemos el número 10, condicionado por la existencia surge el nacimiento. Aquí el nacimiento yati significa el surgimiento de las conciencias resultantes mundanas, sus factores mentales y la materia producida por el kama en una nueva existencia en algún plano de existencia. La condición esencial para la ocurrencia de un nacimiento futuro es el kama sano e insano, esto es, en la existencia activa presente. Entonces, aquí tenemos el número 10, condicionado por la existencia surge el nacimiento. Entonces la existencia del estado condicionante,
Entonces, pero aquí, cuando la existencia es un estado condicionante, solamente tomamos la existencia activa, no kama bhava. Entonces aquí nosotros tomamos las voliciones asociadas con las 29 conciencias insanas y sanas mundanas. Y el nacimiento, entonces el nacimiento puede ser en planos con 5 agregados. El nacimiento en los planos con 5 agregados significa el surgimiento de las conciencias resultantes, factores mentales asociados y propiedades materiales producidas por el karma. En los planos inmateriales, el nacimiento solamente se refiere a las conciencias y los factores mentales resultantes, y en el plano de los seres sin percepción, el nacimiento se refiere solamente al surgimiento de propiedades materiales producidas por el karma. Entonces, y el número 11, que es el último eslabón: condicionados por el nacimiento, surgen la vejez y la muerte, etc. Entonces, una vez que el nacimiento ha ocurrido, inevitablemente siguen la vejez y la muerte, y todos los otros tipos de sufrimiento entre el nacimiento y la muerte, como la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Todo este sufrimiento tiene su raíz en el nacimiento, por lo tanto el nacimiento se singulariza como la condición principal. O sea que si no existiese nacimiento, entonces, si no existiera nacimiento, entonces no surge la vejez, la muerte y todo lo que puede ocurrir después de haber nacido, como la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Todas las experiencias que un individuo tiene en una existencia en particular. De esta forma surge esta totalidad de sufrimiento. Todo el sufrimiento que se menciona en 11 surge debido a la concatenación de los estados condicionados y condicionantes descritos en la fórmula. Entonces aquí tenemos el último cuadro. Condicionados en 11, condicionados por el nacimiento surgen la vejez, la muerte, etc. Entonces el nacimiento ahora es el estado condicionante. Entonces es igual que en el caso anterior, el nacimiento dependiendo del plano, ya sea 5 agregados, 4 agregados o 1 agregado, y vejez, muerte, y si ustedes ven, después de muerte hay un punto y coma, pero entre vejez y muerte hay una coma. En realidad, se dice de que la vejez y la muerte son inevitables cuando existe el nacimiento. Por vejez, no solamente se entiende el envejecimiento de la materia, como vimos en el capítulo 6, el capítulo de la materia, sino por vejez se entiende, técnicamente hablando, a partir del momento siguiente a la conciencia de reconexión hasta el momento anterior a la conciencia de muerte. Entonces, todo ese periodo después de la primera conciencia, después de la reconexión, hasta la conciencia anterior, o hasta, digamos, hasta el momento que surge la conciencia de muerte, eso se considera como vejez. Y la muerte es el surgir de la conciencia de muerte. Ahora, entonces, esas dos cosas son inevitables cuando existe el nacimiento. Pero la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza no necesariamente son inevitables. Pero la vejez y la muerte son inevitables cuando hay nacimiento. Entonces, por eso ponemos un punto y coma ahí para indicar que la pena, etcétera, pueden ocurrir o no ocurrir.
Vamos ahora a la sección número 4, que es categorías de análisis. Entonces aquí se agrega cosas importantes con relación al origen condicional. Aquí se deben entender 3 periodos, 12 factores, 20 modos, 3 conexiones, 4 divisiones, 3 ciclos y 2 raíces. O sea, todas estas cosas tenemos que entender ahora. 3 periodos, 12 factores, 20 modos, 3 conexiones, 4 divisiones, 3 ciclos y 2 raíces. Yo cuento 7 cosas. Como la ignorancia y las formaciones pertenecen al pasado, el nacimiento y la vejez y la muerte pertenecen al futuro, los 8 factores intermedios pertenecen al presente. Así hay 3 periodos. Al final de esta presentación tenemos el cuadro donde vamos a explicar todas estas categorías tabular, de una forma tabular. Entonces aquí nosotros tenemos los 3 periodos, pasado, presente y futuro. Pero es importante lo que dice aquí la guía. Cuando los 12 factores se dividen en 3 periodos de tiempo, esto se debe considerar como un mero artificio expositivo para mostrar la estructura condicional del ciclo de la existencia. No se debe considerar que los factores, al ser asignados a un periodo temporal particular, operan solamente en ese periodo y no en otras ocasiones. En realidad, los 12 factores están siempre presentes en una existencia particular, mutuamente relacionados e imbricados, como se demostrará más adelante en 7. O sea, de que esto es bien importante porque se puede interpretar de una manera incorrecta. Ahora, los 12 factores, estamos en la sección 6, ustedes ya lo saben, pero bueno, aquí los vuelvo a repetir. Los 12 factores son ignorancia, 1, ignorancia, 2, formaciones, 3, conciencia, 4, mente y materia, 5, 6 bases de los sentidos, 6, contacto, 7, sensación, 8, deseo, 9, adherencia, 10, existencia, 11, nacimiento y 12, vejez y muerte. Se menciona la pena, etc., para mostrar las consecuencias incidentales del nacimiento. Aquí, cuando se toman la ignorancia y las formaciones, el deseo, la adherencia y la existencia también se toman. Asimismo, cuando se toma el deseo, la adherencia y la existencia, la ignorancia y las formaciones también se toman. Cuando se toma el nacimiento y la vejez y la muerte, los 5 efectos, a partir de la conciencia, también se toman. O sea, de que en realidad la ignorancia y las formaciones es lo mismo que el deseo, la adherencia y la existencia. Y ahora vamos a la sección 7. Así hay 5 causas que pertenecen al pasado y 5 efectos que pertenecen al presente. Esto lo vamos a ver bien en el cuadro. 5 causas que pertenecen al presente y 5 efectos que pertenecen al futuro. Hay 20 modos, 3 conexiones y 4 divisiones. Cuando la ignorancia no ha sido erradicada de la mente, entonces el deseo y la adherencia
surgen inevitablemente. Y cuando el deseo y la adherencia surgen, ellos están enraizados en y acompañados con la ignorancia. Además, ambos términos, formaciones y existencia, se refiere a la existencia activa, se refieren a la misma realidad, la acción volitiva. Por lo tanto, cuando se menciona un grupo de términos, el otro está implícito, y cuando el otro se menciona, el anterior está implícito. El nacimiento y la vejez y la muerte no se enumeran separadamente entre los 20 modos, porque estos son características de la mente y materia, no realidades últimas. Ahora, el nacimiento puede ser realidad última. Habría que clarificar esto con relación al manual, porque esto está en la guía del manual. El nacimiento, ¿qué es el nacimiento? El surgimiento de las conciencias resultantes, los factores mentales resultantes y las propiedades materiales producidas por el karma en las existencias en planos con 5 agregados. Entonces, si nosotros entendemos el nacimiento desde esa perspectiva, entonces el nacimiento es una realidad última. Pero el nacimiento también puede entenderse como el primer surgir, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos el nacimiento como el primer surgir, entonces el nacimiento es una característica de la mente y la materia. Las realidades últimas que estos califican son los 5 factores desde la conciencia hasta la sensación. 3-7. Las 3 conexiones se obtienen entre las causas pasadas y los efectos presentes. 2-3. Entre los efectos presentes y las causas presentes. 7-8. Y entre las causas presentes y los efectos futuros. 10-11. Las clasificaciones de este pasaje se muestran en el cuadro 8.1. O sea que el cuadro 8.1 nosotros nos va a permitir entender todo esto de una manera gráfica. Entonces, ahora estamos en la sección 8, que son los 3 ciclos. Ignorancia, deseo y adherencia pertenecen al ciclo de las impurezas. La parte de la existencia denominada existencia activa y las formaciones pertenecen al ciclo del karma, y la parte de la existencia denominada existencia pasiva y el resto pertenecen al ciclo de los efectos. O sea que hay 3 ciclos: ciclo de las impurezas, ciclo del karma y ciclo de los efectos. Los 3 ciclos exhiben el modelo cíclico de la existencia en el samsara. El ciclo fundamental es el ciclo de las impurezas. Cegado por la ignorancia y movido por el deseo, un individuo realiza una variedad de acciones sanas, mundanas y acciones insanas. De esta forma, el ciclo de las impurezas da origen al ciclo del karma. Cuando este karma madura, produce efectos y por lo tanto el ciclo del karma da origen al ciclo de los efectos. Está muy bien explicado esto. Y en respuesta a estos efectos, los frutos placenteros o dolorosos de sus propias acciones, el individuo, aún inmerso en la ignorancia, subyugado por el deseo de disfrutar más experiencias agradables, se adhiere a aquellas que posee y trata de evitar las desagradables. Así el ciclo de los efectos genera otro ciclo de impurezas. De esta forma, los 3 ciclos giran sin cesar hasta que la ignorancia, que es su base, se elimina por la sabiduría de la meditación y los senderos ultramundanos. La ignorancia y el deseo deben entenderse como las 2 raíces del origen condicionado. La ignorancia se denomina la raíz que se extiende desde el pasado
hasta el presente y culmina en la sensación. El deseo se denomina la raíz que se extiende desde el presente hasta el futuro y culmina en la vejez y la muerte. Y ahora estamos al final de la sección del origen condicionado, el resumen. Con la destrucción de estas raíces, el ciclo cesa. Con el surgimiento de los contaminantes en aquellos que están continuamente oprimidos por la vejez y la muerte, la ignorancia surge nuevamente. El gran sabio, o sea, el Buda, ha expuesto este ciclo de la existencia con sus tres planos, que siempre gira, que carece de un comienzo como origen condicionado. En el Samadhi Sutta, en el Majjhima Nikaya, creo que hay una traducción del Samadhi Sutta en nuestras páginas, le piden al venerable Sariputta que explique la causa de la ignorancia y él responde que la ignorancia surge de los contaminantes. Asawa samudaya, avijja samudaya. Cuando le preguntan acerca de las causas de los contaminantes, responde que estos surgen de la ignorancia, avijja samudaya, asawa samudaya. Debido a que el contaminante más importante es el contaminante de la ignorancia, avijja sawa, nosotros vimos los contaminantes en el capítulo 7, el dictamen del venerable Sariputta implica que la ignorancia en una existencia particular tiene su origen en la ignorancia de una existencia previa. Esto es, de hecho, lo que hace que el ciclo de la existencia sea sin comienzo, anadika, dado que cualquier caso de ignorancia siempre depende de una existencia anterior en donde la ignorancia estuvo presente y así en regresión infinita. O sea, con relación a los contaminantes, ver el capítulo 7, sección número 3. Entonces, esto es importante. Nosotros hemos hablado en el capítulo 5 un poco sobre que no hay un comienzo discernible del ciclo. Entonces aquí este cuadro es importante porque resume las secciones que hemos visto. Entonces tenemos aquí tres columnas, los tres periodos son pasado, presente y futuro. Y entonces los dos factores, la ignorancia y las formaciones, pertenecen al pasado, la conciencia, mente y materia, 6 bases de los sentidos, contacto y sensación, deseo, adherencia y existencia pertenecen al presente, y el nacimiento y la vejez y la muerte pertenecen al futuro. Y la tercera columna, los 20 modos y las 4 divisiones, entonces 5 causas pasadas, entonces tenemos que tomar, si nosotros tomamos la ignorancia y las formaciones, también tenemos que tomar el deseo, la adherencia y la existencia. La existencia activa. Y los efectos presentes es del 3 al 7, de la conciencia, mente y materia, 6 bases de los sentidos, contacto y sensación. Y las causas presentes son 5 causas, o sea que si nosotros tomamos el deseo, la adherencia y la existencia, tenemos que tomar la ignorancia y las formaciones, el 1 y el 2, que son lo mismo. Y tenemos 5 efectos futuros, que es del 3 al 7. La conciencia, la mente y la materia, las 6 bases de los sentidos, el contacto y la sensación. Y entonces nosotros ahí abajo tenemos en dónde se hacen las conexiones. Entonces la primera conexión es entre las causas pasadas
con los efectos presentes. Entonces, entre el número 2 y el número 3 es la primera conexión. Y la segunda conexión es entre efectos presentes y las causas presentes, que es entre el 7 y el 8, entre la sensación y el deseo. Entonces esa es la segunda conexión. Y la tercera conexión es entre causas presentes y efectos futuros, que es entre la existencia y el nacimiento, entre el 10 y el 11. Entonces esas son las tres conexiones del origen condicionado. Y los tres ciclos, el primer ciclo es el ciclo de las impurezas, que es el número 1, ignorancia, el número 8, deseo, y el número 9, adherencia. El ciclo del kama es el número 2, que son las formaciones, y el 10, que es la existencia, pero solamente la existencia activa. Y el ciclo de los efectos es del 3 al 7, conciencia, mente y materia, 6 bases de los sentidos, contacto, sensación. Y el número 10 es parcial porque es solamente la existencia pasiva, upapatibhava. Y también los números 11, nacimiento, y el número 12, vejez y muerte. Y las dos raíces del origen condicionado son la ignorancia del pasado al presente y el deseo del presente al futuro. O sea que este cuadro realmente está muy bien porque nosotros nos explica todo lo que vimos en las láminas anteriores de una manera gráfica. Entonces con esto nosotros finalizamos el estudio del origen condicionado, aunque todavía vamos a tener que regresar al origen condicionado después de haber estudiado el segundo método, donde vamos a dar una guía general para explicar el origen condicionado de acuerdo al método de las relaciones condicionales. Entonces, a partir de la clase siguiente, la clase 3, vamos a comenzar a estudiar el segundo método, el método de las relaciones condicionales, el Patana. O sea que vamos a tener varias clases también para estudiar el segundo método de la condicionalidad. Entonces, con esto nosotros finalizamos la clase 2 del módulo 8 del curso Compendio de la Abhidhamma, y el material de lectura es el capítulo 8 del Compendio de la Abhidhamma, segunda edición.